Efesios, capítulo 5, versículos 15 a 17, y leamos con fe. Esta es la palabra de Dios, es inspirada por Él, es alimento para nuestros corazones. Por tanto, cuidado con su manera de vivir. No vivan ya como necios, sino como sabios. Aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. No sean, pues, insensatos. Procuren entender cuál es la voluntad del Señor. Oremos una vez más. Padre Santo, muchas gracias, Dios, por este tiempo que tú nos permites de tener nuestros corazones expuestos a tu palabra. Pedimos que por ella, Señor, venga sabiduría, que por ella, Señor, venga capacitación para obedecer aquello que es agradable a ti, Señor. Oramos así agradecidos en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén. La semana pasada nosotros vimos 3 disposiciones que deben acompañar toda la vida del cristiano, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. ¿Recuerdan cuáles eran esas 3 disposiciones que nos predicó Pablo Díaz la semana pasada? Primera, estar siempre gozoso. Segunda, orar sin cesar. Y la tercera, la gratitud en todo tiempo. Muy bien. Esto es lo que Dios espera de nosotros en toda y cualquier circunstancia. Gozo por estar fundamentados en Jesús, por reconocer y saber que tenemos lo más precioso y esencial en Él, ¿verdad? En segundo lugar, oración, porque ahora tenemos el camino libre al Padre por Jesús, entonces podemos acercarnos a Él con confianza, recibir gracia y edificar el corazón con el amor de Dios. Y finalmente, entonces, Dios espera nuestra gratitud por todo lo que se nos ha dado en Jesús, porque sus misericordias se renovaron cada mañana y se renuevan cada mañana, porque hemos sido justificados, perdonados de nuestros pecados y hechos sus hijos. 3 disposiciones que deben ser transversales a toda nuestra vida como cristianos: gozo, gratitud, oración y gratitud. Esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo. Ahora, tal vez algunos de nosotros seguimos preguntándonos cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas con relación a las decisiones que debemos tomar. Ya vimos, ¿no? Dios espera nuestro gozo constante, nuestra oración sin cesar, nuestra gratitud en todo, pero aún tenemos que tomar decisiones en la vida, ¿verdad? Y tenemos preguntas bien prácticas, algunos de nosotros aquí. Por ejemplo, ¿debo estar en esta iglesia? ¿Es el momento de comprar casa? ¿Esta casa? ¿Esta es la persona que Dios tiene para mi vida? ¿Debo aceptar este trabajo? ¿Esta es la carrera que Dios quiere para mí? ¿Debo irme de la ciudad? ¿Debo quedarme? ¿Qué empleo elijo? Y así hay tantas vidas que no son respondidas necesariamente por estén siempre gozosos, oren sin cesar y agradezcan en todo. Hay que tomar decisiones, ¿verdad? ¿Cómo tomas esas decisiones como cristiano? ¿Cómo sabes cuál es la voluntad de Dios para tu vida cuando tienes opciones delante tuyo y tienes que tomar decisiones? Y nosotros como cristianos obviamente queremos tomar las decisiones según la voluntad de Dios. Sabemos que Dios nos orienta, nos guía, pero en varias situaciones no sabemos qué opción elegir, qué compromisos asumir, qué emprendimientos comenzar, y no nos queremos equivocar, ¿verdad? Y se nos ha enseñado que tomar la voluntad o que tomar una decisión según la voluntad de Dios es como una cuestión de una suerte de lotería, ¿no? Hay que achuntarle a la opción correcta, porque de no hacerlo las cosas van a resultar mal. Y nosotros queremos evitar el mínimo sufrimiento, el mínimo fracaso posible, porque creemos que tomando la decisión según la voluntad de Dios, eso es lo que va a suceder. Vamos a evitar sufrimiento y vamos a evitar fracasos. ¿Será que es eso? Y yo me acuerdo que cuando era más joven, escuchaba a un predicador bastante conocido y, por ejemplo, cuando él hablaba de noviazgo y él decía: espera por tu idónea, varón, cuidado
elija muy bien. ¿Qué tal que por apurado tú te cases con la mujer que no era de la voluntad de Dios y estando casado la veas pasar, aquella que era tu idónea? Oye, me corría un terror por la espalda, como chuta, yo le tengo que achuntar a la persona correcta porque si no mi vida va a ser miserable de ahí para adelante. O sea, le erré, me equivoqué en la decisión y le quité la idónea a otra persona tal vez. O sea, ya ahí desorganizamos todo lo que Dios tenía planeado, ¿no? Entonces la cosa se complica porque parece que achuntar no es tan sencillo, no es tan claro. Por ejemplo, se nos ha enseñado que para entender la voluntad de Dios hay que prestar atención a los sentires, a las impresiones, a las sensaciones, a las puertas abiertas o a las puertas cerradas. Y la verdad que este no es un camino muy seguro, porque la paz de una decisión puede ser el resultado de un corazón insensible al pecado. Estoy en paz con esa decisión y es una decisión pecaminosa. Solo que tu corazón ya está cauterizado, insensible al pecado. Paz no puede ser el fundamento de tus decisiones. La disposición para hacer algo no debe ser necesariamente lo que Dios quiere que hagamos. Por ejemplo, perdonar no es algo que se nos dé con naturalidad. A muchos de nosotros nos falta disposición para perdonar, pero es de la voluntad de Dios perdonar, ¿verdad? Entonces necesitamos algo más sólido que nuestros sentires, nuestras percepciones. De lo contrario, podemos entrar por caminos equivocados, confundirnos e inclusive responsabilizar a Dios por nuestras decisiones. También, me acuerdo nuevamente cuando era más joven y se nos enseñaba a que había que entrar en amistades especiales con la chica que nos gustara, ¿no? Y el propósito de esa amistad especial era orar para ver si Dios nos tenía el uno para el otro. Y si a mí no me gustaba, o sea, a la chica yo no le gustaba, después de justificar diciendo, no, sentí del Señor que no era, ¿no? Y nos quitábamos esa responsabilidad porque fue Dios quien me dio esa dirección. Entonces esos sentires, esas impresiones, ellas son muy subjetivas y son muy peligrosas. Otro ejemplo, Jonás, por ejemplo, recibió el precepto claro, la orden clara de Dios para ir a predicar a Nínive. Y yendo al puerto encontró una puerta abierta para ir ¿a dónde? A Tarsis. Y él no podría haber dicho, wow, ¿será que el Señor quiere que yo vaya a Tarsis? Aquí hay una puerta abierta. No, él tenía una orden muy clara, solo que muchos de nosotros tomamos nuestras decisiones de esa manera. Aquí se abrió una puerta, debe ser para allá que el Señor quiere que vaya, cuando tienes una orden clara de Dios en otra dirección. Y puede ser que una puerta cerrada no signifique necesariamente que Dios no quiere que vayas por ese camino. Puede ser que Él está probando tu perseverancia en eso que tú estás decidiendo. Ahora, ¿cuál es la razón principal para entender la voluntad de Dios y obedecerla? Y es mucho más que evitar el sufrimiento o las adversidades de la vida. Porque hay sufrimiento y adversidades en la voluntad de Dios para nosotros. El mayor propósito debe ser vivir para agradar a Dios, glorificar su nombre. Y eso puede involucrar dificultad, adversidad y sufrimiento. Por ejemplo, Pablo, cuando se despide de los presbíteros de Éfeso en Mileto, llegando al final, él dice, yo sé que me esperan prisiones, el Espíritu Santo ya me lo advirtió, pero esa es la voluntad de Dios y para allá voy. O sea, decidir según la voluntad de Dios no es sinónimo de evitar sufrimientos y fracasos. No ese es el criterio que usamos para tomar decisiones sabias. Es glorificar y agradar al Señor. ¿Cómo tomamos las decisiones que debemos tomar? Y el apóstol Pablo responde aquí, necesitamos sabiduría. Fíjense, versículo 15, por tanto, cuidado con su manera de vivir, no vivan ya como necios, sino como sabios. La epístola de Pablo a los Efesios se divide en dos partes bien sencillas. Del capítulo 1 al 3, Pablo hace una descripción de lo que Dios nos dio abundante, generosamente y eficazmente en Cristo Jesús. Fuimos predestinados para hacer alabanza de su gloria, en Él fuimos hechos hijos suyos y Él está llevando a cabo un plan perfecto, precioso que tiene como fundamento Cristo Jesús, regeneración, adopción, justificación.
Y a partir entonces del capítulo 4, segunda parte de la epístola a los Efesios, el apóstol Pablo va a dar las directrices prácticas de aquellos que han sido entonces alcanzados por la gracia de Dios. O sea, aquellos que han recibido toda suerte de bendición espiritual en Cristo Jesús, entonces viven de manera totalmente diferente. Entonces, a partir del capítulo 4, la epístola a los Efesios es profundamente preceptiva, o sea, está llena de preceptos, de mandamientos. No se emborrachen con vino, antes sean llenos del Espíritu Santo. El que robaba, que no robe más, antes que trabaje, anden como hijos de Dios, revístanse de Dios, hablen con la verdad, no con la mentira. Son puros preceptos. Y esto hace parte de la segunda parte, es un precepto. Es lo que tenemos que vivir por haber sido alcanzados por Jesucristo, por su gracia. Entonces, somos llamados a ¿qué? A vivir sabiamente. Y vivir sabiamente implica no ser insensato, primero, vivir como sabio, aprovechar bien el tiempo, no ser insensato, procurar entender la voluntad del Señor. Y quiero trabajar procuren entender cuál es la voluntad del Señor. ¿Será que Pablo quiere que nosotros seamos capaces de saber lo que pasará con nosotros en el futuro? ¿Cuál es el plan específico que Dios tiene para nuestras vidas? ¿Será que Dios quiere que nosotros sepamos cuál va a ser la mujer que Dios eligió para que yo me casara y entonces elija esa mujer? O sea, su voluntad de decreto. Ya vamos a eso. ¿O será que Él quiere que nosotros seamos capaces de comprender los principios y los preceptos que Él ordenó explícitamente en su palabra para que los obedezcamos? Tiene que ver con esta segunda orientación. Pablo no está pretendiendo, intenten saber el futuro que Dios tiene para ustedes. ¿Cuál es el plan explícito? No intenten subir al DeLorean para ver cómo va a terminar el futuro de ustedes, siguiendo lo que Pablo nos contó la semana pasada. No, es hoy, en el presente. Asegúrense de entender todos los preceptos, instrucciones, principios y mandamientos que el Señor ya ha revelado en su palabra y obedézcanos. Eso es, procuren entender cuál es la voluntad del Señor. Entonces, se nos está exhortando a que conozcamos y entendamos los preceptos claros de la Escritura a fin de obedecerlos, no los decretos de nuestra vida reservados para la soberanía de Dios. Pablo nos dijo la semana pasada, Pablo Díaz, que había, más bien, es una sola la voluntad de Dios, pero para efectos didácticos se ha dividido en dos. Voluntad de decreto, aquello que Dios va a hacer sí o sí, Él lo decretó. Por ejemplo, lo que leímos ahí de Efesios 1 es el decreto de Dios. Él nos predestinó para hacer alabanza de su gloria, Él lo va a hacer, ¿ya? Y tenemos la voluntad de precepto, o sea, lo que Dios quiere que vivamos y que hagamos, que está muy claramente revelado en su palabra. Parte de la voluntad de decreto está revelada en la Escritura, pero gran parte de ella no es oculta. No somos llamados a entender eso, pero sí aquello que el Señor ha estipulado explícitamente en su palabra. Entonces, para tomar decisiones que agraden a Dios, necesitamos sabiduría. Y la sabiduría está marcada por conocer la voluntad de Dios, es decir, sus preceptos, sus mandamientos, sus principios. Y en segundo lugar, por la sensatez, que es otra manera de referirse a cuidado con su manera de vivir. No sean insensatos. Entonces lo que vamos a ver en este mensaje es, el primer punto, entendiendo la voluntad de Dios como principios, preceptos y mandamientos claros en la Escritura. Y segundo, aplicando sensatez y cuidado con la manera de vivir. Entonces lo primero que vamos a ver es la voluntad de Dios. Lo primero que tenemos que preguntar delante de una decisión que tenemos que tomar o en una situación que yo estoy viviendo y me está haciendo preguntarme si yo debería permanecer ahí, es si la decisión que voy a tomar
o la decisión que estoy viviendo es lícita según la voluntad preceptiva de Dios. O sea, según los principios, mandamientos e instrucciones explícitamente revelados en la palabra de Dios. ¿Hiere algún principio o mandamiento de la Escritura esto que yo voy a decidir? ¿Está de acuerdo y es coherente con lo que el Señor nos ha enseñado en su palabra? Necesitamos comprender la voluntad preceptiva de Dios revelada en su palabra. Mientras más comprometidos con la palabra de Dios, más claro será lo que es lícito y lo que no, lo que agrada al Señor y lo que no, lo que lo glorifica y lo que no. Entonces, entender la voluntad de Dios no tiene que ver con sensaciones, sentires, impresiones. Tiene que ver con juzgar con el criterio de la palabra de Dios nuestra manera de andar y de vivir. ¿Cuál es el criterio que estás usando para juzgar las decisiones que debes tomar? Y como cristianos no puede ser otro el criterio a no ser la palabra de Dios, porque es ahí donde encontramos lo que Dios quiere que vivamos, seamos y hagamos. Esta es la voluntad de Dios para nuestras vidas. La Escritura es nuestra única regla de fe y práctica. Es ella la que debe orientar nuestras acciones, intenciones, emprendimientos, decisiones, proyectos, relaciones, compromisos. Entonces, ese cuidar la manera de vivir significa preguntarse, lo que hago, lo que estoy a punto de decidir, ¿es coherente con la Escritura? ¿Y era algún principio bíblico? Y fíjense que para responder a estas preguntas necesitamos conocer la Biblia, obviamente. Sin relación con la Escritura, diligente, constante, no puede haber sabiduría para tomar decisiones. Ahora, esa relación con la Escritura no puede ser reducida a una consulta esporádica para encontrar dirección en momentos de urgencia. No puede ser abrir la Biblia aleatoriamente, poner el dedo para encontrar dirección. No es así que funciona la Escritura. ¿Ya escucharon la historia de ese hombre que estaba buscando sabiduría para las decisiones que tiene que tomar? Abre la Biblia, pone el dedo y se encuentra con el relato de que Judas fue y se ahorcó. Y él, no, eso está mal. Vuelve a abrir, vuelve a poner el dedo y se encuentra con las palabras de Jesús que dicen, ve y haz tú lo mismo. Es esa la manera que usas la Escritura para tomar decisiones. No es un camino seguro. No es así que somos llamados a relacionarnos con la Escritura. Recordemos que la Biblia es la gran historia de Dios redimiendo por medio de su Hijo Jesucristo a su pueblo para habitar con Él para siempre. Ahí está la serie metanarrativa para que tengan una introducción a lo que es la gran historia bíblica. Entonces, según esa historia bíblica, ¿tus decisiones combinan con esa historia de redención? ¿Lo que haces contribuye a esa redención que el Señor está ejecutando en la historia? Y es una pregunta muy amplia, ¿verdad? Y no podemos responderla si nuestra comprensión de la historia bíblica no va madurando. En la medida en que vamos profundizando, sostenida y progresivamente en la Escritura, identificando en ella lo que Dios está realizando, cuáles son sus preceptos, mandamientos y principios para nuestra vida, como pueblo suyo, redimido, va a ser más fácil y con mayor naturalidad vamos a entender cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, porque sabremos que es coherente con la palabra de Dios. En la medida que vamos desarrollando y profundizando nuestra relación con Dios por medio de la Escritura, será más fácil saber lo que a Él le agrada y qué decisiones lo van a glorificar al final. Imagínate un hijo que le tiene que preguntar todo al papá. Papá, ¿cómo te gusta la comida? Papá, ¿te gusta el calor? ¿Te gusta el frío? ¿Cómo dejo la casa? ¿Te gusta esto, aquello? ¿Qué podríamos decir de una relación así? Oye, este hijo no conoce nada al padre, no tiene una relación. Ahora, el hijo que se relaciona bien con el padre, él sabe cómo es que al padre le gustan las cosas, a la mamá, con los que tiene relación. Es lo mismo. Nosotros estamos todo el tiempo preguntándole, pidiendo dirección al Señor por cada una
de las decisiones que tomemos que tomar. Oye, estás probando con esa insistencia que no conoces a Dios, que no sabes lo que le agrada a Él. Tienes que preguntarle todo el rato, Señor, ¿será que es por aquí? ¿Será que es por aquí? ¿Será que me quedo? ¿Será que es ella? ¿Será que no? Estás probando que tu relación y tu profundidad con la Escritura es pobre y superficial. En la medida en que vas madurando tu conocimiento de la Escritura, más fácil, entre comillas, porque no es sencillo, será decidir y tomar decisiones sabiamente. Ahora, quiero ayudarles a que en la Biblia, cuando ustedes se acerquen a ella y la lean, puedan ver ese contenido orientador o esa voluntad preceptiva a la que Pablo está haciendo referencia aquí, de una manera más fácil. Yo creo que hay que buscar o identificar tres categorías en la Escritura de la voluntad preceptiva. Lo primero, busquen preceptos, mandamientos e instrucciones. Por ejemplo, estén gozosos en todo tiempo, oren sin cesar, agradezcan en todo. Esas son instrucciones, eso es la voluntad de Dios. Efesios, Romanos, son cartas que están divididas en dos partes. La primera parte es de lo que Dios hizo y la segunda parte es de cómo entonces nosotros debemos vivir a luz de lo que Dios hizo por nosotros. Preceptos, instrucciones, mandamientos. Cuando comienzas a entender esos preceptos y a verlos y a incorporarlos en tu vida, no vas a tener que estar preguntando todo el tiempo, ay, ¿será que es de la voluntad de Dios que yo me ponga a pololear con un chico, una chica que no tienen fe en Jesús? Oye, eso está clarísimo en la Escritura. No necesitamos preguntar si perdonar es de la voluntad de Dios. Es de la voluntad de Dios. Si ser generoso es de la voluntad de Dios. Es de la voluntad de Dios. La segunda categoría son los principios. Ya no son tan explícitos como las instrucciones y los mandamientos, son más generales. Por ejemplo, el joven rico que va donde Jesús, lo quiere seguir y Jesús le dice, vete y vende todo y dale a los pobres. ¿Será eso un mandamiento para nosotros? No. Hay un principio ahí. ¿Cuál es el principio que Dios nos quiere enseñar? Que Jesús necesita ser el Señor de absolutamente toda nuestra vida. Que Cristo no tolera rivales. Él no tolera ser el amante en la relación. Él quiere el señorío completo sobre nuestras vidas. Entonces, esta decisión que yo estoy tomando va a rivalizar con mi fidelidad al Señor, va a comprometer mi lealtad a Dios. O la iglesia de Hechos 2, que todos vendían las cosas, las propiedades, las ponían a los pies de los apóstoles y entonces no había pobre entre ellos. ¿Será que tenemos que hacer lo mismo aquí? No, es un principio también. ¿Cuál principio? De que como cristianos y en esta familia de fe no pueden haber personas en necesidad si nosotros tenemos cómo apoyarlas. Es de la voluntad de Dios ser generosos con ellas. Y la tercera categoría son las experiencias de vida que encontramos en la Escritura. Las historias de los personajes bíblicos nos enseñan. No para imitarlos, tenemos que ser como Daniel, tenemos que ser como David, no. Esas historias bíblicas no esconden las bajezas y las miserias y las malas decisiones de sus personajes. Las exponen. Y en muchas de ellas el Señor las juzga y les dice, eso está mal delante de los ojos de Dios. Mira, Él hizo esto. Aprender con esas experiencias de vida. Las decisiones que resultaron bien, las decisiones que resultaron mal. Entonces, cuando tú abras tu Biblia y comienzas a leerla y comiences a profundizar en tu entendimiento bíblico, busca instrucciones, mandamientos, preceptos, busca principios para nortear tus decisiones y préstale atención a las experiencias de vida de esos personajes bíblicos. El Señor no pinta héroes sin fallas, los muestra tal cual y como ellos son. Gente quebrada, con pecados, necia, hasta estúpida, que siguen recibiendo lo mismo, y esto debería servirnos a nosotros. Entonces, lo que se nos está pidiendo aquí, procuren entender cuál es la voluntad del Señor, es busquen entender toda
la voluntad preceptiva de Dios cuanto te sea posible. Esto va a nortear tus decisiones. Ahora, hay decisiones que pasan por ese primer filtro de la voluntad de Dios preceptiva, ¿verdad? Que son lícitas, que no están hiriendo ningún principio de la Escritura, que no hay una moralidad implicada allí, que si tú eliges o A o B, no hay pecado en ninguna de ellas. Irse a una ciudad, elegir una carrera, cosas de ese tipo. ¿Cómo tomamos esas decisiones si aún tenemos dudas? Ya pasaron por el primer filtro. Y ahí entonces el apóstol Pablo nos va a decir, cuidado con su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios. Aprovechen bien el tiempo, no sean insensatos. Habiendo pasado el primer filtro, entonces el segundo filtro debería ser el de la sensatez. Ese cuidado con la manera de vivir está marcado por la sabiduría en lugar de la necedad, por el entender la voluntad de Dios en lugar de la insensatez. Fíjense, el que vive sabiamente, entonces busca vivir prudentemente, observa cuidadosamente su manera de proceder, evalúa si el camino que está siguiendo combina con la voluntad de Dios, es decir, con los preceptos, principios y mandamientos, y entonces los obedece. ¿Ok? Entonces, habiendo pasado ese primer y más importante filtro, el de la Escritura, necesitamos aplicar sensatez bíblica, cuidado con la manera de vivir, mirar con diligencia cómo vivimos, preguntarnos en dónde terminarán las decisiones que estamos tomando. Hay que extrapolar las consecuencias de las decisiones que estamos tomando hoy. ¿A dónde nos van a llevar? Yo prediqué esto en el camino estrecho y el camino largo. Como cristianos necesitamos anticiparnos de alguna manera a las consecuencias de las decisiones que estamos tomando hoy en el presente. ¿A dónde nos va a llevar esta manera de vivir? Esta manera de trabajar, estos hábitos, esta manera de comer, esta manera de criar a mis hijos, esta manera de tratar a mi esposa o a mi esposo. No podemos ir por la vida como cristianos siguiendo nuestro corazón sin reflexionar, sin ponderar y sin considerar. Necesitamos evaluar el impacto de nuestras decisiones. Esto hace parte de cuidar la manera de vivir. Entonces, habiendo pasado el primer filtro de la voluntad preceptiva de Dios, la sensatez bíblica yo creo que hace preguntas como estas. No hay moralidad implicada en lo que vas a elegir. Piensa un trabajo, una ciudad, una casa, cosas de ese tipo, que no es pecado ir por un lado o por otro, pero necesitan sensatez. ¿Esta decisión es conveniente? ¿Es edificante? Yo traje hace 2 semanas la canción de Santiago Benavides de La Casa de Mis Sueños. Es alguien que está aplicando sensatez bíblica. La casa de mis sueños pide dejar los sueños a un lado, quitarle tiempo a mi familia para dárselo a mi trabajo. Si el bienestar que ya quiero, si el bienestar que ya tengo, si el bienestar que yo quiero me quita el bien que ya tengo, la casa de mis sueños ya no la quiero. Esa decisión de entrar en una cosa que va a quitar beneficios hoy, tiempo con mi familia, va a restar vitalidad espiritual, tienes que considerar eso. Segundo, ¿esta decisión será esclavizante? ¿Me hará trabajar sin descansar? ¿Esa compra que quiero realizar la podré pagar? ¿Y por cuánto tiempo? ¿Tendré alivio económico si yo entro en ese negocio? ¿Esta decisión me ofrece o me evita mayores tentaciones que debo evitar? Es algo que hay que considerar. Como cristianos tenemos que prestarle atención a todo eso. Sí, es un poquito más complicado, va a costar más, pero eso hace parte de cuidado con su manera de vivir. Una tercera pregunta: ¿es útil para otras personas esta decisión? Y principalmente tu familia. Esta decisión me va a permitir servir a mi familia, estar presente con ella, servirlos, pastorearlos, acompañarlos, o me va a quitar de mi responsabilidad que tengo como esposo o como esposa. Otra pregunta:
Esta decisión me permitirá crecer espiritualmente. Me permitirá congregarme en una iglesia saludable. Podré usar y desarrollar mis dones. Necesitamos hacer todas esas preguntas. Eso es sensatez bíblica. Me permitirá ser obediente a la clara voluntad de Dios de ser gozoso en todo tiempo. Porque esa decisión me permitirá cada vez más deleitarme en Dios y tener gozo en Él. O será un ladrón de la confianza y mi lealtad a Dios. Me permitirá orar constantemente y crecer en mi relación con el Señor. O me apartará de la comunión con Él. Esta decisión es fruto de un corazón agradecido que se enfoca en lo que ya ha recibido, o es una decisión que resulta de un corazón que necesita y quiere más, que no está satisfecho ni grato con lo que ya tiene. Mucha de nuestra ingratitud nos lleva a tomar decisiones muy equivocadas. Nuestra insatisfacción, nuestro descontentamiento. ¿Qué es lo que está norteando tus decisiones? Ahora, no pienses apenas en las grandes decisiones de la vida. Creo que tenemos que pensar en las decisiones pequeñas y ordinarias que tomamos todos los días, todo el tiempo. ¿Voy a maratonar una serie de Netflix o voy a descansar lo suficiente para tener un día productivo mañana? ¿Voy a hacerme cargo del cuidado de la casa, de pasar tiempo con mis hijos, o voy a pasar ese tiempo en el celular o haciendo cualquier otra cosa? Yo estoy en ese grupo. ¿Voy a estar presente de cuerpo y alma con mi familia, o mientras que estoy con ellos hago otras cosas, cualquier otra cosa? ¿Voy a comprar ese cafecito todos los días, aunque me desorganice mi presupuesto, o voy a hacer un mejor uso del dinero? ¿Voy a gastar mi tiempo libre en entretenimiento y no voy a considerar mi vida espiritual? Esas pequeñas y ordinarias decisiones van produciendo tremendos efectos al final de todo. En tu matrimonio, en la crianza de tus hijos, en tu vida espiritual, en tu salud, en tu economía. Cuidado con su manera de vivir. No sean necios, no sean insensatos. Piensen a dónde los va a llevar ese estilo de vida, esas decisiones que están tomando hoy. No podemos ser personas guiadas por nuestro corazón. El sabio, ahí versículo 16, aprovecha bien el tiempo. Eso implica que vivir desconsiderando la voluntad de Dios resulta inevitablemente en no hacer buen uso del tiempo. Si vivimos desatentos e indiferentes a lo que Dios ha ordenado en su palabra, a aquello que Él quiere, podríamos comprometer nuestro tiempo dado por Dios a decisiones y situaciones que no lo agradan, que no resultan en nuestra edificación, y será finalmente tiempo mal aprovechado. La mejor manera de redimir el tiempo es conociendo la voluntad del Señor y obedeciéndola. ¿Cómo es bueno, hermanos, saber que lo que estoy haciendo, los compromisos que asumo, los proyectos que ejecuto son agradables a Dios? Que la manera en que organizo mi agenda, mis tiempos, mis horarios se conforman a su voluntad. El sabio aprovecha su tiempo intencionalmente, no lo deja al viento de los tiempos. Él es un buen mayordomo de su tiempo. Dejas tu tiempo a merced de Netflix, por ejemplo, de Meta. En una entrevista recientemente le preguntaban a esos CEO de esas grandes empresas y ellos decían: nuestro mayor objetivo es que pases el mayor tiempo posible pegado a una pantalla. Tu tiempo está siendo determinado por ellos. Es a merced de ellos que les dejas tu tiempo. El sabio aprovecha bien el tiempo. Edificar nuestra vida espiritual demanda tiempo. Si el único tiempo que dedicas a edificar tu vida espiritual son estas 2 horas, 1 hora y media de culto, no pretendas vivir sabiamente y entender la voluntad de Dios. Sin oración, sin meditación bíblica constantes, regulares, no
podemos ser sabios. Los días son malos y necesitamos aprovechar bien el tiempo. Para ir finalizando, delante de las decisiones, entonces, que debemos tomar, aplica los principios de la Escritura. Vive con sensatez y cuidado. No te paralices. No aplaces lo que tienes que decidir porque, oye, no sé si es de la voluntad de Dios. Hermano, hermana, decide. Aplica los principios de la Escritura, haz algo. Asume, hazte cargo de tus decisiones. Elegir según la voluntad de Dios no es sinónimo, no es equivalente a evitar sufrimientos y tragedias. Están contempladas también. Podemos equivocarnos. Aplica los principios de la Escritura. No aplaces lo que tienes que decidir. No esperes impresiones, señales, sensaciones. Decide con responsabilidad, con criterio y con un juicio moldeado por la palabra de Dios. Y considera lo siguiente: cuando tomas decisiones según la voluntad de Dios, nuestro mayor interés no debe ser evitar fracasos, equivocaciones y asegurar un camino exitoso. La razón principal debe ser glorificar a Dios. Queremos amarlo más. Queremos entender más lo que a Él le satisface. Hay una frase que les puede sonar polémica, pero creo que es una frase que encierra bien esto que yo les quiero decir aquí. Es de Agustín de Hipona. Él decía: ama a Dios y haz lo que quieras. ¿Tu decisión ama al Señor? ¿Tu decisión lo honra a Él, lo glorifica? Haz lo que quieras, porque es de la voluntad del Señor. Vive, haz algo, no te quedes ahí, será, no será. Obviamente necesitas ser sabio, no es un llamado a la responsabilidad, pero sí un llamado a que no esperes a que baje un ángel del cielo a decirte lo que tienes que hacer. Hazte cargo y hazlo con responsabilidad y criterio. Y si las cosas no resultan como las planeabas, hay gracia de parte de Dios para nosotros. No significa que te equivocaste, que entraste por la puerta equivocada y de ahí para adelante solo vienen frustración, desgracia y sufrimiento porque entré por la puerta que no era esta la que Dios quería. Vamos a equivocarnos y mucho. Y aquí hay muchos que hasta el día de hoy lamentamos situaciones, decisiones que tomamos muy mal. Hasta el día de hoy sufrimos las consecuencias. ¿Significa eso que nuestra vida quedará arruinada para siempre? No. Hay gracia, hay misericordia, hay perdón para nuestros pecados y nuestras malas decisiones. Habrá consuelo para nuestras metidas de pata. Habrá Padre Celestial corrigiéndonos. Pero hay que hacerse cargo con responsabilidad y cuidado de las decisiones que ya hemos tomado. Busca aplicar los principios de la Escritura. Confía que el Señor es más poderoso y misericordioso que tu insensatez. Y que su voluntad de hacerte más parecido con Cristo se cumplirá inevitablemente. Esa es su voluntad de decreto para ti. Él te va a hacer más parecido con Jesús. Y lo hará no a pesar de tu pecado, inclusive a través de tu pecado. No a pesar de tus malas decisiones o de las malas decisiones que otros tomaron sobre ti. Tú a veces eres víctima también. Él lo está haciendo a través de eso también. Todas las cosas cooperan para el bien de los que aman a Dios. Sin embargo, somos llamados a procurar conocer y entender y obedecer toda la voluntad preceptiva de Dios cuanto nos sea posible. Entonces profundiza en la Escritura. Desarrolla la relación con tu Padre Celestial. Cuida tu manera de vivir sin desconsiderar que te vas a equivocar, pero que hay gracia. Y sin desconsiderar principalmente que solo hubo uno en toda la historia que vivió de manera perfecta la voluntad de Dios. Que nuestro futuro glorioso no es asegurado por la calidad de nuestras decisiones, sino por la calidad de las decisiones de Jesús hechas en nuestro lugar. Eso es lo que asegura un futuro glorioso. Él sí decidió
sabiamente. Él sí obedeció la voluntad del Padre de manera perfecta. Él sí cumplió donde nosotros hemos fallado y fallaremos. Solo Él. Y porque Él entonces en nuestro lugar obedeció y decidió perfectamente, nosotros queremos honrar esa decisión con nuestras pequeñas, buenas y sabias decisiones. Aunque nos equivoquemos tantas veces, nuestro Redentor nos trata con gracia. Y Él es capaz de hacer lo que hizo con José y sus hermanos. ¿Recuerdan? Génesis 50. Lo que ustedes pretendieron hacer mal, el Señor lo transformó para bien. Y podemos tener esa confianza. Ama al Señor y haz lo que quieras. Hazte cargo de tus decisiones con criterio bíblico, con sensatez bíblica. Honra al único que decidió de manera perfecta en tu lugar, y que por su decisión perfecta asegura para ti un futuro glorioso en su eternidad. Vamos a orar, mis hermanos. Padre Santo, agradecemos tu palabra. Agradecemos por Cristo, el único que vivió de manera perfecta tu voluntad. Gracias porque por Él nosotros somos justificados, somos salvados, somos redimidos, Señor. Y que esa salvación tan costosa sea el motor para que hoy tomemos decisiones responsables, bíblicas y sabias que glorifiquen tu nombre, Señor. Oramos así agradecidos en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén.